Bueno, pues en esta ocasión, en esta sesión estelar, tenemos aquí en Mimando a las Estrellas, en el programa de formación de neurodesarrollo, a Maricruz Domínguez. Maricruz Domínguez es la directora del centro El Ángel. Y Maricruz es mucho más. Maricruz es musicoterapeuta, es maestra en audición y lenguaje, terapeuta gestal, especialista en neurodesarrollo neurosensorial, motriz y de inhibición de reflejos primitivos y, por supuesto, terapeuta en el método Tomatis. Y Maricruz, hoy nos vas a dar una charla que se titula Los secretos de nuestra escucha. Bienvenida a Mimando a las Estrellas y muchas gracias por estar aquí con nosotras, Maricruz. Muchas gracias a vosotras y muchas gracias a ti por invitarme a estar en el programa de Mimando las Estrellas. Siempre es un placer tenerte aquí, Maricruz, que es la segunda vez que vienes y estás invitada a venir muchas más. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicas, pues comenzamos con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a trabajar, os vamos a explicar un poco sobre los pares craneales principales para la escucha y la dimensión comunicativa del oído. Vamos a hablar de las tres funciones principales del oído. Vamos a hablar de la diferencia entre oír y escuchar, de los secretos del área vestibular. Grabaros esto a fuego, vosotras que sois estudiantes de neurodesarrollo con Rosina, grabaros esto a fuego, a agua y a todo lo que se os ocurra, porque es el secreto mejor guardado del mundo, pero el que le da la posibilidad al ser humano de tener seguridad en sí mismo. Porque una persona que no tiene un buen equilibrio no puede confiar en sí misma. Y si no puedes confiar en ti, ¿cómo vas a confiar en los demás? Entonces, el vestíbulo es prioritario para todos nosotros, tanto que se habla de autoestima, de seguridad en uno mismo, de todas estas cosas que llevan a tantas personas a visitar profesionales una y otra vez para resolver este y otro problema. Acordaros de que lo primero de todo es madurar el área vestibular. Y luego os explicaremos cómo lo trabajamos. Luego, la función del oído medio según Bekesi y según Alfred Tomatis, que no es lo mismo, porque al doctor Bekesi le dieron el premio Nobel por su teoría del funcionamiento del oído medio, y es muy diferente de la teoría del doctor Alfred Tomatis, pero la realidad es que los buenos resultados que estamos teniendo en mi consulta no serían posibles desde la teoría del doctor Bekesi, y en cambio sí son posibles aplicando la teoría del doctor Alfred Tomatis. Luego os la explico. La cóclea y los sonidos graves, medios y agudos. Os voy a explicar muy bien cómo influyen los sonidos graves en el equilibrio, en la coordinación, en el aprendizaje de las matemáticas, los sonidos medios en la comunicación, en el lenguaje, en la capacidad para hablar en público, en la capacidad de afinar. Todo esto está en los sonidos medios. Y en los sonidos agudos está toda la parte emocional de la persona. Esto lo vamos a ver ahora. El nervio vago y su influencia mágica en el sistema parasimpático. Y cuando yo hablo de algo mágico, no estoy hablando de algo mágico desde algo esotérico o desde algo que no tiene una base científica. Estoy hablando de unos resultados maravillosos, pero que tienen que ver con una base científica muy sólida, que ahora lo veremos. También hablaremos del circuito de la lateralidad y la observación práctica. También hablaremos de por qué trabajamos con Mozart y por qué trabajamos con canto gregoriano y en qué se diferencia el trabajo con canto gregoriano y con música de Mozart. Y también hablaremos de a quién le beneficia la estimulación auditiva con la técnica del doctor Alfred Tomatis. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me interrumpís en el momento en que se os produzca. No esperéis al final,
porque se os puede haber pasado la diapositiva de donde surge la pregunta y es preferible que lo veamos en el momento, ¿de acuerdo? Interrumpirme todas las veces que necesitéis. ¿Cómo trabajamos nosotros en nuestro centro? Nosotros trabajamos desde 4 áreas completamente diferentes, pero completamente complementarias. En el área cerebral, que sería la división entre el tronco cerebral o cerebro reptiliano, cerebro límbico y el trabajo con el cerebro cortical o neocórtex, ¿no? Con la audiopsicofonología trabajaríamos en el cerebro reptiliano entre 0 y 1000 hercios. En el cerebro límbico o cerebro medio estaríamos trabajando en más de 3000 hercios. Y en el córtex o en el cerebro cortical estaríamos trabajando entre 1000 y 3000 hercios. Cuando preparo programaciones de frecuencias, dependiendo de si el niño tiene un problema comunicativo, tiene un problema de falta de integración de los reflejos, que estaría aquí, porque los 4 reflejos básicos están en la zona vestibular del oído. Esto es una realidad. El reflejo tónico laberíntico, que es el del equilibrio, el reflejo de Moro, que es el del miedo, el reflejo tónico asimétrico cervical, que es el del cruce de la línea media para poder leer, porque sabéis muy bien que cuando vemos un niño en un aula, vosotras dos sois maestras, bueno, tú eres psicóloga y tú maestra, pero si tú entras en un aula y tú ves a un niño que está leyendo así, mirando a la pizarra, tú ya sabes que eso de estar en bloque tiene que ver con que no puede atravesar la línea media con los ojos. Esto es reflejo tónico asimétrico cervical. Y luego tenemos el reflejo tónico simétrico, que es el de miro a la pizarra y luego voy al cuaderno. Es el cerca-lejos o el lejos-cerca que nos permite que lo que yo veo en la pizarra lo pueda trasladar al cuaderno. Estos 4 reflejos están aquí, en la zona de nuestro cerebro reptiliano o tronco cerebral. Y esto lo trabajamos en audiopsicofonología con frecuencias de 0 a 1000 hercios. ¿Cómo lo podéis trabajar vosotras cuando tenéis un niño que tiene este tipo de dificultades y tú lo tienes en tu consulta? Lo podéis trabajar con tambores, haciendo ritmos, con palmas. Lo podéis trabajar desde sonidos graves. No os metáis en agudos porque ahí estaremos en cerebro medio, en zona emocional. No os metáis en sonidos medios porque ahí estaremos en el cerebro cortical, ¿vale? ¿Cómo lo trabajamos desde la neuromotricidad? Con el reptado, tanto el reptado homolateral hacia adelante y hacia detrás, como con el reptado contralateral hacia adelante y hacia detrás, como, bueno, en realidad es con esto, con la croqueta, dando vueltas para un lado y para el otro. Si cogemos al niño el papá por los pies y la mamá por las manos, ponte por ejemplo, y le hacemos el movimiento este para un lado y para el otro, y hacia adelante y hacia detrás, ahí estamos trabajando también en la zona vestibular del oído. Cuando lo cogemos en brazos y hacemos el movimiento, si estoy embarazada y llevo a mi bebé dentro, cada vez que yo camino y me muevo, ese líquido amniótico que lo está envolviendo también le está dando la información de que hay movimiento, también estamos yendo a ese tronco cerebral, ¿no? Por eso es tan importante que si a la mamá le mandan reposo, tenga por lo menos una hamaca de esas que tenían las abuelitas que cogían su crochet o sus agujitas de punto y iban hacia adelante y hacia detrás al mismo tiempo que le iban haciendo los patucos al niño y que le iban haciendo la mantita y estas cosas, pues al mismo tiempo está haciendo ese movimiento vestibular que es instintivo, pero que es algo verdaderamente maravilloso para ese cerebro de ese bebé, porque estamos movilizando ese tronco cerebral, ¿no? Luego, en los reflejos primitivos estamos integrando los 4 reflejos que os acabo de decir.
el reflejo tónico laberíntico, el reflejo de Moro, el reflejo tónico asimétrico y el reflejo tónico simétrico. Ahí estamos trabajando lo mismo, pero seguimos estando en cerebro reptiliano. ¿Y cómo hacemos para acompañar a ese tronco cerebral? Bueno, a ese tronco cerebral, a ese cerebro medio y a ese cerebro cortical desde la terapia Gestalt. Lo hacemos desde el aquí y ahora. Desde no me voy a ir por las ramas a pensar, a darle vueltas a la cabeza y a pensar qué puede ocurrir mañana, qué puede ocurrir pasado. No, no, no. Me voy a quedar aquí ahora. Y aquí y ahora, en momento presente, es tronco cerebral puro. Porque una serpiente no está pensando cómo come mañana. Una serpiente está pensando cómo come hoy, o cómo duerme hoy, o cómo lo que sea hoy, ¿vale? Es desde lo más básico, aquí y ahora. En el trabajo con el cerebro límbico o el cerebro medio, en audiopsicofonología trabajamos con más de 3000 hercios en adelante. Y trabajamos desde la neuromotricidad con el gateo y con el oseo. En reflejos primitivos trabajaríamos con otra serie de reflejos más evolucionados, pero yo tengo muy comprobado que cuando están integrados los 4 reflejos básicos, muchas veces se produce la reacción en cadena de como el efecto dominó. La primera ficha está bien integrada, se integran la mayoría de las que están detrás, caen todas. ¿Por qué? O casi todas. ¿Por qué? Pues porque cuando el tronco cerebral está bien, el tronco cerebral sería como los cimientos de la casa. Mientras que si el tronco cerebral no tiene buen sostén, no tenemos buenas paredes, que es la parte emocional, y mucho menos le voy a pedir frutos a la zona del tejado de la casa, que sería ya el cerebro cortical. ¿Cómo hacemos el acompañamiento emocional? Desde el vínculo. El vínculo que establecemos con ese papá, con esa mamá, sobre todo, a ver, este vínculo para cualquier terapeuta es fundamental. Da igual que sea un adulto que sea un niño. Pero ¿dónde es, si es fundamental en todos los casos, dónde es vital, vital, vital del todo? Cuando tenemos niños que no hablan, los padres vienen desesperados. Si el niño ya tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 5 años, tiene 6 años, tiene 7 años y el niño no habla, y nos llegan a la consulta con mucha, mucha frecuencia, mucha más de la que nos gustaría, estos padres vienen después de haber ido a todo tipo de terapeutas, médicos, vienen con todo tipo de etiquetas, de situaciones durísimas, han llorado mucho, lo han pasado muy mal, vienen con una situación de muchas veces mucha desesperanza. Es vital para esos papás tomar conciencia de lo importante que es que ellos estén tranquilos, que estén relajados, que estén en conexión con su niño o con su niña y que no pierdan la esperanza, que un objetivo claro, la motivación, el tiempo y el trabajo hacen verdaderos milagros, pero verdaderos milagros, y que ese niño o esa niña nos está mostrando una parte de lo que es, pero no estamos viendo a todo el ser en su totalidad. Es como si detrás de ese niño o de esa niña, o sea, hubiera como una cortina que nos impide ver todo su potencial, pero su potencial está ahí y por la experiencia que yo tengo, muchas mamás lo perciben mucho más que los papás. No es que yo le tenga manía a los hombres, ni mucho menos, pero tengo la experiencia de 20 años avalándome, sabiendo que ahora últimamente tenemos más papás implicados, ¿eh? Pero vamos, que si antes era un 5%, ahora sí como una barbaridad tenemos un 8%, ¿vale? El resto son todo mamás. Mamás que saben del potencial de sus hijos, que lo saben,
que lo saben sin necesidad de que el niño lo demuestre. Pero la mamá lo sabe, la mamá siente ese potencial que está ahí detrás. Y la mamá sabe que si le ayuda, si le estimula, si le empuja, ese niño acaba saliendo adelante. A lo mejor no a la velocidad de otro niño que no ha tenido dificultades en su neurodesarrollo, pero sí va a conseguir salir adelante. Y es muy diferente de ir por la vida con una etiqueta puesta del color que le haya puesto el médico de turno o la persona de turno que lo ha hecho con su mejor voluntad, porque eso es lo que conoce y eso es lo que ha aprendido en la universidad. Y eso, si tiene tales síntomas, pues se le pone tal etiqueta y ya está. Y bueno, pues esto es lo que toca. A mí las etiquetas no me gustan, no me gustaron nunca, ni de pequeñita, que las sufrí yo también en mi propio cuerpo, y en mi propia mente y en mi propia alma. Y por eso sé que tenemos mucho más potencial muchas veces del que podemos manifestar afuera. Y ese niño lo siente, ese niño quiere dar y quiere expresar, pero no puede, no sabe cómo hacerlo, porque no tiene las herramientas para ello. Pero nosotros sí las tenemos, porque sabemos que cuando ponemos junto el trabajo con la audiopsicofonología, con la neuromotricidad, con los reflejos primitivos y un buen acompañamiento emocional a esos padres, de pronto ese niño puede llegar a niveles de neurodesarrollo que no había podido llegar por otra serie de medios donde le van poniendo etiquetas de lo que no va a poder hacer. Nosotros lo que hacemos es confiar en que el potencial está intacto y si luego llegamos hasta la mitad del camino, hemos llegado hasta la mitad del camino, pero es mucho más que quedarte sin absolutamente nada. Y hay muchas ocasiones donde logramos llegar al objetivo que nos hemos propuesto. No tenemos porcentajes, o sea, no tenemos esta cosa de, pues en no sé cuánto porcentaje de no sé cuánto, no. Pero mira, un niño que no hablaba con 5, 6, 7 años y que comienza a hablar es fiesta para nosotros. Fiesta, celebración, alegría para esos padres, para sus abuelos, para sus tíos, para nosotros en nuestro centro y para sus vecinos y para todo su entorno. Es fiesta, fiesta auténtica. Pero eso sí, necesitamos de los papás que tengan un objetivo claro, motivación, tiempo y trabajo. Cuando tenemos esto junto, tenemos muchas más papeletas para lograrlo que si no tenemos esto junto, ¿vale? Y finalmente, la aceptación de la sombra y de la luz. Nadie es perfecto, nadie. Todos tenemos nuestras cosillas y algunos más. Entonces, no se trata de ir queriendo la perfección ni en mí mismo, porque me voy a amargar la vida, ni en los demás. Con lo cual, lo primero es aceptarnos a nosotros mismos como seres imperfectos que somos y desde esa imperfección que tenemos todos, a partir de ahí es cuando se va produciendo la capacidad de aceptación de los demás donde estén en ese momento, ¿no? Seguimos, chicas. ¿Dudas, preguntas que os surjan de esto que hemos estado hablando? Yo quería decirles, Maricruz, que en mi experiencia, cuando has dicho lo de las madres y los padres, mi experiencia ha sido la misma. Entonces, pues bueno, simplemente quería, pues eso, como has dicho, no es que tenga manía a los padres, ¿no? Pero es cierto, mi experiencia es así. Hay muy pocos padres con los que yo he hablado siquiera. Les cuesta ver las cosas de la misma manera que lo vemos las madres, ¿no? Pero sí que cuando he conocido padres que se han implicado al 100% y casi más que muchas madres. Pero es verdad esto que decías. Y no, todo lo demás, pues bueno, pues por supuesto estoy de acuerdo, pero vamos, eso ya sigue contándonos porque Muy bien. me parece muy interesante todo esto. Estos son los pares craneales. Entonces, tenemos desde el nervio olfatorio, el oculomotor, el troclear, el abducens, el vestíbulo coclear, el hipogloso,
el nervio vago, que luego veremos que es una joya porque nos permite entrar al sistema parasimpático, el glosofaríngeo, el facial, el trigémino y el óptico. El nervio trigémino percibe la información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación, masetero y temporal, pero también está inervando al martillo dentro del oído medio. El nervio facial inerva los músculos dedicados a crear expresiones faciales y las glándulas lagrimales y salivales. También recoge la información de los 2 tercios anteriores de la lengua. El gusto inerva el músculo del estribo, el estapedio, que va a ser vital en el trabajo que nosotros realizamos con la audiopsicofonología. El vestíbulo coclear, que también se le llama estatoacústico, recoge la información auditiva y fenestésica de equilibrio, de gravedad y de movimiento, ¿vale? El vestíbulo coclear también ayudamos mucho desde el reflejo primitivo que trabaja esa parte que se puede trabajar, por ejemplo, con una silla, de estas sillas que se utilizan en la oficina como donde tú estás sentada, Alia, que es una silla que se mueve, si lo movemos muy lentamente hacia un lado, si eres zurdo lo moverás primero hacia la izquierda y si eres diestro lo moverás primero, o sea, a ver, perdón que no lo quiero decir mal, si eres diestro lo moverás en dirección a las agujas del reloj, ¿vale? Y si eres zurdo lo moverás en dirección contraria a las agujas del reloj. Muy lentamente, porque cuanto más lentamente se realice, mejor. Mejor porque hay investigaciones hechas con ratones que las documenta Sally Goddard en el libro Reflejos, Comportamiento y Aprendizaje, donde ella demuestra, a través de una investigación científica que se hizo con ratones, que cuanto más lento era el movimiento, mejor era la integración de la zona vestibular y mejor maduraba en los ratones, ¿vale? A ver, espera, que seguimos. El nervio vago. Este es la maravilla de las maravillas, porque como resulta, se inerva en el tronco cerebral y pasa por la zona del tímpano, que tiene una inserción en la zona temporal. Entonces, inerva todos los movimientos faríngeos también, de deglución, respiración, fonación, audición y la mayoría de laríngeos, a excepción de los que inerva el par 9, y estimula el sistema parasimpático. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el simpático y el parasimpático? Que el simpático, yo os hablaré como si estuviera hablando con alguien que no tiene esta información. Si la tenéis, me lo decís y pasamos a lo siguiente, ¿vale? En el simpático estamos en alerta. Cuando voy a trabajar, cuando tengo que estar atento a las cosas que están pasando o cuando me llevo un disgusto o cuando tengo esta alteración interna, como los gatos cuando van a saltar para coger un ratón, por ponerte un ejemplo. Ahí estamos en el sistema simpático. Cuando estamos en el sistema parasimpático, pues cuando dormimos estamos en el parasimpático, cuando hacemos meditación pasamos al parasimpático, cuando estamos relajados, tranquilos, divertidos, disfrutones, cuando estamos con la persona que nos encanta, que nos gusta, que nos apetece, ahí estamos mucho, o sea, que estamos relajados, estamos tranquilos, ¿no? Ahí estamos en el sistema parasimpático. Y ese se encarga el 10º par craneal, que es el nervio vago o neumogástrico. Y cuando trabajamos con la audiopsicofonología, justo lo que estamos haciendo es desbloqueando el 10º par craneal. Yo he tenido, ponte por ejemplo, una mamá que me gritaba y entonces resulta que esto generó que yo estaba en tensión porque no sabía nunca si me iban a gritar o me iban a felicitar o no se sabe. Entonces, yo genero un nivel de alerta y un nivel de tensión con el que yo sigo viviendo el resto de mi vida.
y voy a reaccionar así, con este nivel de alerta, en diferentes circunstancias. ¿De acuerdo? Cuando yo hago la terapia audiopsicofonológica, realmente lo que yo estoy haciendo es dándole una información distinta. Esas madres que son tranquilas, que son relajadas, que tienen un embarazo maravilloso, consciente, que le cantan a sus bebés las nanas, aunque están embarazadas, que todavía no conocen a su bebé, no lo han visto fuera, pero ya saben que su bebé está percibiendo, que cuidan de su estado de ánimo, que cuando el bebé nace lo tienen en sus brazos, duermen con él, piel con piel, que el bebé en todo momento se siente protegido, respaldado, amparado. Esas mamás lo que están haciendo es mandándole el mensaje a su bebé de tranquilo, relájate, que está todo bien y que yo me ocupo de todo. Este mensaje hace que el niño pueda estar en el sistema parasimpático, que no tenga que estar en alerta. Esas otras mamás que por falta de tiempo, de conciencia, de muchas cosas, porque la vida está llena de cosas que hay veces que nos despistan y nos desconectan. Y de pronto ese bebé está en un grito y no se le hace caso en el momento en que está pidiendo, pues claro, el niño está, cuando el niño está gritando, cuando el niño está solicitando, no está en el sistema parasimpático, está en el sistema simpático, ¿vale? ¿Qué tenemos? O sea, lo ideal es poder pasar de un sistema a otro con fluidez, con tranquilidad, porque la cosa no es estar siempre en el parasimpático ni siempre en el simpático. La cosa es poder pasar de un lado al otro con tranquilidad. ¿Qué hace la terapia audiopsicofonológica? Que de verdad que es una maravilla en el sentido de que yo ahora mismo tengo un paciente que tiene 72 años, que ha hecho muchísima terapia de todo tipo, inclusive bioenergética, inclusive terapia Gestalt, terapia de muchos tipos, pero no había trabajado directamente en su nervio vago. ¿Qué ocurre? Pues que esta persona cuando llegó, fíjate que ahora tiene 72 y llegó pues hace menos de un año, me dice, es que ahora me noto con un nivel de calma interna, porque era como todo el tiempo estar como que iba a pasar algo, como que estaba en alerta. Y en cambio, ahora mismo es como que estoy relajado, estoy tranquilo, de que todo fluye, de que todo va bien, de que no pasa nada. Vale, pues esto, dice, y además noto como que el pecho se me ha abierto. Además, él llegó para cantar, porque quería afinar mejor y cantar mejor, ¿no? Y llegar a los agudos y otra serie de cosas. Pero necesitamos poder desbloquear en la base para poder tener frutos en el tejado de la casa, como os comentaba antes, ¿no? Ese nervio vago es que toca todos los órganos, todos, hígado, pulmón, corazón, vesícula biliar, el recto, el ano, es que lo toca todo. Entonces, cuando relajamos este décimo par craneal, es que estamos relajándonos la vida entera. Para Alfred Tomatís, el oído tiene la función de unir a la persona y su conciencia con el mundo que le rodea. Esa es la función para el doctor Alfred Tomatís. Tiene muchísimos libros escritos. Las tres funciones del oído para el doctor Tomatís son la función de escucha, que la vamos a tener tanto a nivel de la cóclea como a nivel de la zona vestibular. La función vestibular, que sería la parte del equilibrio, de la coordinación, de las matemáticas, como de la función energética, que la función energética la tenemos en los sonidos agudos. Los sonidos agudos, cuanto más agudos, vamos, que me voy, por ejemplo, al campo, cerca de una catarata, y ese sonido de la caída del agua de la catarata me está nutriendo el cerebro. Cuando el viento está moviendo las ramas de los árboles, eso me está nutriendo el cerebro. Y nosotros, desde la audiopsicofonología, lo hacemos eliminando las frecuencias graves y dejando las frecuencias agudas. Y eso es lo que nos permite desbloquear toda la zona de los agudos. Y esto, veis que la zona vestibular está aquí, en esta zona,
con el utrículo, con el sáculo, esto sería la zona vestibular. Los sonidos agudos estarían aquí en la base de la cóclea y según vamos avanzando nos encontraríamos con los sonidos medios y cuando llegamos al final de la zona coclear nos estaremos encontrando con los sonidos graves que están conectados con la zona vestibular del oído y que son los que nos van a permitir trabajar con el equilibrio y con la coordinación. Claro, cuando trabajamos con los reflejos primitivos, con el reflejo tónico-laberíntico, estamos trabajando con la audiopsicofonología, con los sonidos graves y estamos trabajando con el reptado, le estamos dando 3 informaciones diferentes a nuestro cuerpo desde 3 lugares diferentes. Con lo cual, nuestro cuerpo es que no tiene forma de poderse escabullir para madurar, es que no tiene la manera, porque es que le estamos dando por la zona del hueso hacia el sistema nervioso con la audiopsicofonología, porque le estamos poniendo un vibrador en la parte alta de la cabeza que está trabajando en los 12 pares craneales. Además de eso, estamos estimulando a través de la vibración del hueso, estamos estimulando toda la zona coclear. Además, estamos trabajando con el reptado, que el reptado es zona vestibular también. Y además, con el ejercicio de la silla, por ejemplo, o el de la croqueta, o el del movimiento hacia un lado y hacia el otro, que puede ser en hamaca o puede ser hamaca de las abuelitas, como os decía antes, como puede ser esa hamaca que se cuelga del techo. Ahí estamos trabajando zona vestibular, ¿vale? Entonces, es que realmente estamos trabajando desde 3 lugares diferentes la misma cosa. Si te ibas a escapar por un lado, ya te estoy esperando por el otro, ya te estoy esperando por ese lado. Si te quieres escapar por abajo, ya te estoy esperando aquí de otra manera. Vas a madurar, quieras o no. Pero es que esa maduración va a revertir en que vas a tener más equilibrio, más coordinación, vas a ser mejor en matemáticas, vas a ser mejor en ritmo, en coordinación, y es una maravilla en los resultados que luego eso da en los frutos, en el tejado, ¿no? A ver. ¿Os queda claro esto, verdad? ¿Os queda claro la manera en que estamos influyendo? Vale, pues pasamos a lo siguiente. Estos 3 huesecillos tienen 2 músculos sosteniéndoles al hueso del martillo y otro al estribo, que a su vez tendrán una función muy importante en la escucha y ejercen una acción sobre la tensión membrana timpánica y también sobre la zona vestibular. Las diferencias entre oír y escuchar son que oír es una respuesta eléctrica, es decir, yo hago así y vosotros habéis oído, pero no tenéis la capacidad para poder relacionar esto. Si yo os pregunto 2 días más tarde, ¿qué hizo Maricruz cuando a lo mejor ni te acuerdas de que yo hice esto? Porque oír no relaciona esa información con las informaciones previas que tú ya tenías, mientras que escuchar es una función de alto nivel, porque es una función perceptiva, no es una sensación, no es una respuesta eléctrica como en el caso de oír. En escuchar también es selectivo, porque yo puedo estar aquí contándoos esto y a lo mejor resulta que tú tienes una vecina que está hablando detrás de ti y tú estás escuchando lo que dice tu vecina y a mí no me estás escuchando. ¿Por qué? Pues porque tu atención está puesta en otro lugar. Donde tú pones tu atención, ahí está tu escucha, ¿vale? Pero es un proceso activo, es un proceso voluntario, mientras que oír es un proceso pasivo y es un proceso involuntario. Aquí tenemos el conducto semicircular posterior, el conducto semicircular anterior y el conducto semicircular horizontal. ¿Para qué nos sirve esto? Estos movimientos que hacemos así con la cabeza o que hacemos así hacia el hombro o que hacemos tanto el sí como el no, como luego el movimiento de la cabeza hacia un hombro y hacia el otro hombro. Esto lo podemos hacer gracias a estos conductos semicirculares.
Es muy práctico tenerlos. Nos está permitiendo una serie de movimientos que otras especies no tienen la posibilidad de hacer, ¿vale? Un pez no tiene la posibilidad de hacer esto. Volvemos a ver el utrículo, el sáculo, la zona vestibular, en donde está el utrículo y el sáculo, y aquí volvemos a tener la cóclea de nuevo. Os vuelvo a repetir que es el órgano del equilibrio responsable de la coordinación, de la verticalidad, del tono muscular y es el integrador sensorial. Influencia del área vestibular, origen y base de los reflejos primitivos, maduración cuando esta área está madura, los reflejos primitivos están integrados, o reflejos primarios. Vale. Los niños que tienen problemas vestibulares tienen con frecuencia dificultades de desintegración sensorial que se reflejarán en dificultades del ritmo, motrices, equilibrio, miedo, imprecisión de movimientos, impulsividad, tendencia al desorden, dibujo pobre, dificultad en la integración de la figura humana, hipotonía, rigidez muscular, hiperactividad, desorganización en el lenguaje, dificultad de ubicación espacio-temporal. Todo esto, ¿de dónde nos parte, chicas? ¿Cuál era la joya de la corona, como yo digo? A ver, Alia, ¿cuál era la joya? El sistema vestibular. Eso, muy bien. ¿Vale? ¿Os queda claro a que sí? Insisto mucho porque le podéis cambiar la vida a muchos niños si tenemos esto completamente claro. Cuando nos llegan con estos problemitas, si tenemos esto claro y vamos al origen, podemos cambiar la vida de muchas personas que pueden estar diagnosticadas de unas maneras que no les permitirían llegar a tener una vida normal. Mientras que si lo tenemos claro y trabajamos donde tenemos que trabajar, esas personas pueden normalizar sus vidas en muchísimas ocasiones y hablo con mucho conocimiento de causa porque son 20 años dedicándome a lo mismo. El oído medio. Movilización del reflejo estapedial. Contracción refleja del músculo del estribo en respuesta del sonido. Este es el paso previo a la atención. La estimulación del músculo del martillo y del estribo son vitales para nuestro neurodesarrollo. Este movimiento que se hace en el músculo del estribo y del martillo, que ahora hablaremos de la diferencia de Bekesi con el doctor Alfred Tomatís, porque os lo contaré ahora, y veréis que no es tan lo que nos han contado como lo que investigó el doctor Alfred Tomatís, que nadie ha podido confirmar, pero que sí que es verdad que llevamos muchos profesionales, muchos años haciendo un trabajo que funciona muy bien, gracias a Dios, y gracias a la teoría que él plasmó y a la práctica que él mantuvo, ¿no? La membrana vestibular separa la rampa vestibular del conducto coclear. La rampa vestibular y timpánica se unen en el lápex de la cóclea, el helicotrema, que sería esto de aquí, ¿vale? Esta zonita que os hemos señalado antes. Y la diferencia entre la teoría del doctor Alfred Tomatís y la teoría del doctor Bekesi era que para el doctor Bekesi, lo que os enseñaron en el cole, el sonido entra por el oído externo, toca la zona timpánica, pasa a través de los músculos y de los huesecillos que tenemos en el oído medio y finalmente entra dentro de la cóclea, ¿vale? Para el doctor Tomatís, el sonido entra dentro del oído, toca la zona timpánica, esa zona timpánica tiene una inserción en el hueso temporal que va a hacer llevar el sonido a través del hueso, que no hay músculos en el hueso este, sino que es todo hueso,
y el hueso es mucho más rápido para transmitir el sonido y llega a la cóclea a través del hueso, ¿vale? Porque llega a la zona coclear que está inserta dentro del hueso. Y después el oído medio para lo que sirve es para hacer la regulación. Es una regulación que hace el oído medio porque el sonido que sobra de la vibración que se ha producido tiene que acomodarse y sirve para la acomodación de ese sonido. Esa es la teoría del doctor Alfred Tomatís. Mientras que la teoría del doctor Bekesi, que es la que nos han enseñado en el colegio desde que éramos pequeñitos, porque le dieron el premio Nobel en los años 60 y no ha habido quien haya cambiado esa teoría, es que el sonido entra en el tímpano, pasa por los huesecillos, pero claro, esos huesecillos tienen una musculatura y esa musculatura es carne. ¿Vibra igual el sonido en la carne que en el hueso? No es que no, o sea, que quiero decir que es que es mucho más rápido el sonido a través del hueso que a través de una musculatura. ¿De acuerdo? El nervio vago. Es que va a salir en diferentes momentos porque es ese nervio que nos va a ayudar a desbloquear y a llevar al sistema parasimpático. También le llaman neumogástrico, también le llaman errante. Errante porque no le llaman vago porque sea vago el pobre nervio o porque no le guste trabajar, no. Le llaman vago porque vaga, porque es el que vaga por todo el cuerpo, porque va caminando por todas partes y va tocando todos los órganos. Para el doctor Tomatís tenía muchísima importancia y también muchísima importancia en el sistema inmunitario y en el sistema endocrino. Inerva todas nuestras vísceras. La función energética. El 80% de la energía del cerebro la recibe el oído, según el doctor Alfred Tomatís. Los sonidos agudos resuenan en nuestro cerebro y tienen influencias directas sobre la memoria a largo plazo en el hipocampo, el pensamiento y la percepción espacial. Y es que tiene mucha lógica este tema, porque, a ver, el hipocampo es donde nosotros tenemos la memoria a largo plazo. ¿Dónde está el hipocampo? En el cerebro medio. ¿Cómo aprendo mejor? ¿Con emociones o sin emociones? ¿Con emociones? Siempre con emociones. Lo que yo aprenda desde una emoción se me va a quedar dentro y lo voy a recordar. ¿Qué profesores recuerdo yo de cuando yo iba al colegio o de cuando yo iba a la universidad? Aquellos que me tocaban las emociones. No me acuerdo de tantos, pero hay unos poquitos que me encantaban. ¿Por qué? Porque me tocaban emocionalmente. Y esos los voy a recordar para siempre. Pero es que mi cerebro medio tiene mucho que ver con eso. Me emocionaron y esa emoción que me produjeron es la emoción que a mí me hace recordarles con cariño, con buen rollo, con alegría, con buen humor. ¿Por qué? Pues porque tocaron en ese lugar que me daba gustito. Y esto le pasa a los niños, pero es que nos sigue pasando a nosotros, a los adultos. El círculo de la lateralidad. El lenguaje nace del diálogo entre los dos hemisferios. El ejecutante es el izquierdo, que decodifica las palabras y las retiene en el soporte de la memoria inmediata. El pensante es el derecho, que contribuye al marco general del mensaje y a la tonalidad de la idea. Porque no es lo mismo lanzar un mensaje monótonamente que yo te digo, yo te cuento, no sé cuánto, te acabo aburriendo a todo el mundo, que hacer cambios de tono y de movimiento para poder llegar a otros lugares mucho más emocionales. A nivel dialéctico se establece a muchos niveles del cuerpo, del árbol nervioso y notablemente a nivel del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque tenemos que lanzar un mensaje doble. En uno está todo lo que tiene que ver con el lenguaje y en el otro
a ver, que sería como, el pensante sería como la biblioteca donde están todos los libros del mundo entero. Y el ejecutante sería el librero que va sacando de libro en libro, de uno en uno. Entonces, las personas que tienen mayor capacidad para estar en la parte ejecutante son personas que tienen mayor capacidad para todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Mientras que aquellas personas que dominan más con el hemisferio derecho son personas mucho más emocionales, pero les cuesta más poder expresar sus ideas, ¿no? Es decir, con el hemisferio derecho puedo tener mucha capacidad de información, pero para expresarme necesito al hemisferio izquierdo, que es el que luego va a llevar a la palabra, a la información, ¿no? Estimulación neuropsicológica, corrección de las conexiones neuronales inmaduras. Resultado, mejorar las funciones de atención, velocidad de procesamiento de la información y tiempo de reacción. Con la música filtrada estamos estimulando las vías sensorio-neuronales. Muchas veces me preguntan, ¿por qué utilizáis música de Mozart? Pues mira, la música de Mozart tiene el pulso de un niño pequeño, es decir, con mucha velocidad, con mucho movimiento, 120 pulsaciones por minuto aproximadamente, quiero decir que habrá momentos de 110 y momentos de 125, pero alrededor de 120 pulsaciones por minuto, mientras y se da un equilibrio entre los efectos relajantes y vigorizantes del sonido. El ritmo del canto gregoriano es comparable al ritmo fisiológico de una persona tranquila. Es justo la mitad, como 60 pulsaciones por minuto. Es mucho más tranquilo. Bueno, vamos a espabilarnos, vamos a hacer un poquito de canto gregoriano, ¿eh? Venga. Y yo, claro, lo primerito, vamos a abrir un poquito el diafragma. Miradme la zona de aquí, ¿lo veis? Mi diafragma, ¿cómo lo abro? ¿Cómo se abre el diafragma, Maricruz? Míralo, mira mis manos, ¿dónde están? Y cuando yo respiro, cuando inspiro, a través de la boca, ¿os dais cuenta de cómo lo abro? ¿Y cómo lo cierro? Pues cuando lo tengo abierto, cuando yo lo tengo abierto, es cuando emito, cuando yo puedo empezar a emitir el sonido y hacer. Ahora tú, Rosina. Yo, ay, Dios mío. Ahora tú. Abriendo diafragma. Vamos a espabilarnos, que he visto por ahí bocas abriéndose. A ver. Abrimos bien el diafragma. Bueno, muy no sé, bien. me faltan clases tuyas, Maricruz, para cantar gregoriano. Adelante. A por ello. Vamos, Alia, abriendo diafragma. Te lo repito. Ahora tú. Abre bien por aquí. Bueno, Pero bastante parecidos. Pero qué bien. Vamos contigo, Ann. Abriendo diafragma. Que no tenía puesto el micrófono. Ah, muy bien. Entonces aquí. Muy bien. Pues, y esto luego lo trabajamos. Tenemos más gente con nosotras, Maricruz, que han llegado. Ay, me están diciendo que no, pero han llegado Alejandra y Esperanza más tarde, pero me están diciendo que no. Que es que a ver, por ahí, Alejandra, que te veo. Uy, es que a mí el oído se me perdió, no sé, en algún sitio se quedó perdido. Alejandra no hace
pongamos excusas, vamos allá. Apertura de diafragma. Ahora tú. Bueno, pero estupendo. Esperanza, que no te escapas, que te veo. Pobre, que estará ahí trabajando. Sí, no sabemos si Esperanza está del todo, al 100% con nosotras o está medio trabajando. Bueno, la dejaremos. Vamos a dejarla así, está, pero... Habéis percibido todas vosotras que al hacer el canto gregoriano nos espabilamos. ¿Os dais cuenta de eso? ¿Por qué? Porque hemos puesto a vibrar nuestra cabeza, nuestros resonadores. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos estamos haciéndolo desde nuestra garganta. Pero cuando hacemos lo estamos haciendo desde nuestros resonadores. Está resonando nuestra cabeza entera, nuestros 3 cerebros. Cuando tenemos casos de personas que tienen dificultad para afinar o que quieren sacar la voz, o de niños que tienen dificultades para expresarse, está muy bien trabajar con la repetición del canto gregoriano. ¿Cómo lo trabajo? Dejo que escuchen un poquito. Nosotros utilizamos canto gregoriano de solesmes. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que escuchen un poquitito y paramos el canto gregoriano. Dejamos que escuchen un poquitito y lo paramos. En realidad, el doctor Alfredo Matiz nos dejó unas cintas ya grabadas maravillosas que te van dando, empiezan desde un nivel muy bajito con las vocales y poco a poco se va haciendo cada vez más complejo. Y todo lo que aprendáis con una canción, luego lo vais a trasladar al resto de las canciones. Es decir, si yo me aprendo y nunca había cantado antes y de pronto me aprendo el cumpleaños feliz, lo que he aprendido con el cumpleaños feliz, después lo voy a poder trasladar a otra canción diferente. Si yo, por ejemplo, estoy cantando gracias a la vida que me ha dado tanto, si yo me aprendo esta canción, luego la voy a poder trasladar, los aprendizajes que he metido en esta canción, los voy a poder trasladar a quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque la boca es la misma. Los pares craneales son los mismos. La zona vestibular, el ritmo que yo estoy metiendo dentro de mi zona vestibular, dentro de mi cóclea, es lo mismo. Y en la medida en que yo voy desbloqueando partes de mí, voy a poder ir expresando cada vez mejor partes de mí. Es como abrir rutas de salida hacia el exterior. Pero esto nos pasa igual con la lectura. Cuando tenemos un niño que no lee nada, empezamos enseñándole desde estructuras muy sencillitas, pero luego esas estructuras sencillitas son las que vamos a ir cada vez ampliando hasta que tenga unas estructuras más complejas. Pues igual pasa con las canciones. Y de hecho, os digo una cosa, para trabajar con niños que no leen, es estupendo hacer canto primero, trabajar con canciones que le gusten al niño, que os sorprenderéis de las canciones que les gustan a los niños. Os sorprenderéis muchas veces porque son mucho más complejas de lo que hubiéramos podido imaginar. Pero si les ayudamos y nos las aprendemos nosotros, esas canciones que les gustan a ellos, luego vamos a poderles ayudar desde el vínculo que establecemos trabajando con la música, les vamos a poder ayudar mucho mejor en llevarles a unas estructuras de lectoescritura.
Parece mentira, pero es que es mucho más divertido para un niño entrar a través de la música y luego poco a poco ya te lo llevas a la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, el ritmo del canto gregoriano es comparable al ritmo fisiológico de una persona tranquila de 60 pulsaciones por minuto. Pero cuando tú trabajas con el canto gregoriano por un lado y con la música de Mozart por otro, realmente le estás dando un mensaje al oído que va desde la zona vestibular, porque el canto gregoriano es más grave, a la zona más emocional, porque son frecuencias mucho más agudas y frecuencias medias, con lo cual estás trabajando absolutamente todo el cerebro cuando estás trabajando con canto gregoriano y estás trabajando con Mozart. Beneficios de la terapia del doctor Alfred Tomatis. Apertura del diafragma auditivo y posibilidad de acceder a la facultad de escucha, conciencia de su individualidad, apertura de niveles de percepción, mejor dominio del cuerpo, del lenguaje y del pensamiento, ayudar a desarrollar una correcta organización neurológica, estimulando la intercomunicación hemisférica. Mejora la interconexión cuerpo-mente, mejora la capacidad de entender los propios sentimientos y los de los otros y el control de las propias emociones. Dinamización cortical, motivación, organización de proyectos, mejora el control audiovocal y el timbre de la voz. Y doy fe porque os digo que si hay una persona que no tuviera capacidad para cantar, esa persona era yo. Y quiero decir que tengo familia y tengo amigos que lo testifican, que hay que ver cómo desafinamos. Para los adultos, ayuda en las situaciones de dificultad emocional, aprender lenguas con mayor facilidad, desarrollar habilidades de comunicación, mejorar el proceso creativo, reducir la ansiedad y el estrés. Para cantantes, actores, profesionales de radio y televisión, para embarazadas. En mi web podéis encontrar una chica que ha preparado conmigo sus 3 embarazos y en este momento que está feliz porque los niños, bueno, todo ha sido facilidades en las vidas de esos 3 niños, pero además preparamos un ajuar de nanas para cada uno de los niños. Y eso luego le ha permitido que cuando se alteraban les cantaba su canción, la que les cantaba cuando ella estaba embarazada, y se calmaban todos, hasta el papá incluido, y ella lo cuenta. En personas de la tercera edad, también es una joya. Y estos son antes y después. Os voy a enseñar, Rosa antes. Os voy a enseñar una señora que hizo la terapia conmigo de audiopsicofonología y luego estuvo conmigo en un curso que di de arteterapia vocal y os voy a mostrar cómo cantaba antes, que ya veréis que ya cantaba bien ella, y cómo mejora. ¿Lo oís bien? Harta ya de estar harta, otra vez le he pedido pido la cuenta. He pagado con sangre la afrenta de volverme loca. He vencido al amor por las malas. He cosido un corpiño antibalas pensando en tu boca. Y además, como no sabía rezar, me dio por coleccionar letanías y escapularios por culpa del incendiario y de lo que me consumía. Para curar tus ojeras, me doctoré en oraciones de todas las religiones verdaderas. Empeñé nuestro ajuar de soltera, 10 minutos después de llorar, un alivio de luto me espera, en el fruto del jarama he pintado la alcoba de rojo, he regado con sal el rastrojo que pudo haber sido, he dejado la llave en la puerta, me he bañado en la playa desierta del mar del olvido. Y además, como no sabía hablar,
después de hacer la terapia, pero antes de hacer el curso de arteterapia vocal. Y esto es después. Rosa, después de que hizo el curso, o sea, como veis, afina perfectamente y canta perfectamente, o sea, que es que no... Pero aquí todavía se la nota... Me he venido de un lado tu carta, después me la he vuelto a ver. He velado una vela sin carta, harta ya de estar harta, otra vez la he pedido, ha pido la cuenta. He pagado con sangre la cuenta de volverme loca. He vencido al amor por las malas. He cosido un corpiño antibalas pensando en tu boca. Y además, como no sabía verdad, me dio por coleccionar letanías y escapularios por culpa del incendiario y de la que consumía para curar tu soledad. Me doctoré en oraciones de todas las religiones verdaderas. Empeñé nuestro actuar de soltera, que minutos después de enviudar, un alivio de luto me espera. En el fruto de la pinta, la alfombra de rojo, el regalo con sal el rastrojo que pudo haber sido. He dejado la llave en la puerta, me he bañado en la playa desierta del mar del olvido. Y además, como no sabía volar, me dio por coleccionar pañuelos y golondrinas, por culpa de la rutina del baile de las aceras, para curar tus ojeras. Me doctoré en oraciones de todas las religiones verdaderas. Y sin embargo, ajenos a mis conjuros, eran papeles oscuros, se amontonaban los días, cada noche más amargos. Y en el andén del futuro, los trenes de cercanía seguían pasando de largo entre tu cama y la mía. Y además... ¿Qué habéis notado? ¿Qué habéis notado de diferencia entre la primera grabación y la segunda? Bueno, no, yo no sé mucho, pero bueno, tenía como más fuerza en la voz, pero también la veía como más segura cantando. Eso es. Una Sí. vez que tú La- sabes... Sí, la postura también, Maricruz, sí. Y los gestos y la seguridad que hizo Alejandra. Perdona que te he interrumpido, Maricruz. Nada, nada. No. Simplemente, ahora quiero que escuchéis el testimonio de Rosa cuando finalizó el curso, cómo ella se sentía. Le preguntamos, dinos lo que más te gusta y lo que menos. Vamos a ver, ¿qué te ha parecido el curso? Pues el curso me ha parecido un gran apoyo en el momento vital del que yo ahora estoy viviendo. Entonces, gracias a él estoy consiguiendo mucha más seguridad, no solamente cantando, sino como persona. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué destacarías? Pues en cuanto a la teoría, todo me ha parecido correcto, en línea ascendente, según íbamos aprendiendo. Y en cuanto a los compañeros con los que he compartido el curso, me ha encantado la disponibilidad de todos con todos, el apoyo, sobre todo en los momentos más difíciles que hemos salido adelante. ¿Y lo que menos? Pues lo que menos supongo que será una constante, el poco tiempo que hemos tenido para desarrollar todos los contenidos del curso de una manera más asentada, más plena.
Muy bien, muchas gracias. El curso duró 2 días. Empezamos un viernes por la noche y terminamos un domingo al mediodía. Y sí, o sea, una vez metidos, estaríamos allí viviendo directamente, porque es muy rico dedicarnos un tiempo para nosotros mismos, para disfrutar, para abrir, ¿no? He elegido para enseñaros personas que hubieran hecho conmigo la terapia primero y después hubiéramos participado en el curso. ¿Por qué? He elegido varios. Lo que pasa es que veo que si me pongo a enseñaros todos, no nos va a dar tiempo a ver los secretos del test de escucha, que lo tenemos previsto para ahora. Entonces, si os parece bien, hacemos un momentito de descanso, nos hacemos un té, una meriendita, lo que sea, y continuamos con los secretos del test de escucha, que es la siguiente conferencia. Si alguna tiene interés en tener esta otra información de antes y de después, de los testimonios o lo que sea, que nos lo pida, que nosotros se lo enviamos con mucho gusto, ¿vale? Pero yo creo que es que si me puedo mostraros todo esto, es que no vamos a llegar a la otra conferencia, ¿vale?